Tengan todos buenas tardes y es un gozo, es un privilegio, llena mi corazón de mucha alegría estar aquí, mis hermanos, trayendo la palabra del Señor. Reciban un fraternal saludo del pastor Kidani y toda la familia de ICB. Ustedes, mis hermanos, son parte de nuestras oraciones, constantemente les recordamos, pedimos por la vida, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo en Palabra de Vida, pedimos por el liderazgo. Aunque estamos en Spring Hill, créannos que ustedes continúan en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Por la gracia de Dios voy a tomar un pequeño espacio para decirles que el Señor ha sido muy bueno, mis hermanos. Ya tenemos meses de haber arrancado esta obra y hemos visto la gracia del Señor en medio de nosotros. Ha sido un tiempo de crecimiento, ha sido un tiempo de ver la gracia del Señor y ha sido un tiempo donde muchas cosas las hacemos allá por primera vez. Muchas de las cosas, por ser una plantación, las hacemos por primera vez y buscamos la dirección del Señor. Y en todo esto, pues, nos gozamos de ver cómo el Señor poco a poco va haciendo su obra. Permítame orar, mis hermanos, antes de entrar en la palabra en el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de venir a escuchar tu palabra, Señor. No soy yo como quien trae la palabra, ni es mi sabiduría, ni son mis pensamientos, Señor. Es tu palabra y como tal, Señor, te rogamos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, Señor, poniendo ese deseo, inclinando, Señor, nuestro corazón a encontrar, Señor, sabiduría en tu palabra para nuestro beneficio. Necesitamos escuchar tu palabra. Háblanos a través de ella en el día de hoy, Señor, y edifica a tu iglesia por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, no se me asusten con la porción que acaba de leer el hermano Eduardo. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero esta porción realmente conecta mucho con lo que es nuestro testimonio acerca de Jesucristo como creyentes ante el mundo. El 18 de abril de 1512, Martín Lutero, un monje y erudito, se presentó por segunda vez a una asamblea que se celebraba en Worms, una ciudad. Y básicamente él tenía que responder dos preguntas. La primera pregunta es que le pedían que él reconociera que unas obras, alrededor de unas 25 obras, provenían de él, o sea, que si él era el autor de esas obras. Y la segunda pregunta era si él se retractaría de esas falsas enseñanzas que esas obras contenían. A lo que Lutero respondió de la siguiente manera: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente, me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base. Y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Por lo tanto, no me retractaré. Porque actuar en contra de mi propia conciencia no es algo ni seguro ni sano. En esto me mantengo. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Aquí vemos, mis hermanos, que la conciencia de Lutero estaba cautiva por la palabra de Dios. Y esta era la que tenía autoridad final sobre la iglesia. Lutero enseñaba que la Biblia era la única verdad y buscaba que esta verdad se enseñara en todo momento. Y entendía que en la Biblia no había contradicción, a diferencia de lo que estaba viendo en la iglesia a través de las tradiciones que se estaban llevando. Entonces,
Solo la Biblia era la autoridad absolutamente confiable de Cristo para la iglesia. Si fuéramos a resumir lo que ocurrió en todo ese movimiento y todas las 95 tesis que ahí ocurrieron, podemos resumirlo de la siguiente manera. El tesoro más grande para la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Este evento, mis hermanos, ocurrió 500 años atrás y dio comienzo a lo que llamamos hoy la Reforma Protestante. Este evento llevó a Lutero, Dios, por supuesto, en su soberanía, orquestando todo, pero llevó a Lutero y a otros reformadores a ayudar a la iglesia a encontrar su camino de regreso a la palabra de Dios. Como la única autoridad para la fe y vida. Y para guiar a la iglesia de regreso a las doctrinas de la gracia. Este testimonio que encontramos aquí, mis hermanos, de Lutero, fue tan grande e impactó tanto la historia que hoy en día nosotros podemos ver los beneficios de lo que ahí ocurrió. ¿De qué manera? Bueno, lo vemos alrededor del mundo a través de tantas iglesias que fielmente predican la palabra de Dios. Y si usted quiere un ejemplo más cercano, pues piense en Palabra de Vida, una iglesia local que se esfuerza por enseñar la palabra de Dios fielmente. Ahora, hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 3, pero no olvidemos que en el capítulo 2, mis hermanos, aquellos que hemos tenido la posibilidad de leerlo ahí, se nos describe el cumplimiento de una promesa. ¿Cuál promesa, mis hermanos? En Hechos 1:8 se nos describe que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces los discípulos en ese momento reciben el Espíritu Santo y ahora Pedro, empoderado con el Espíritu Santo, predica su primer sermón, señalando, mostrando la maldad y el pecado de los oyentes judíos que ahí se encontraban, que los llevó a crucificar a Jesucristo, a quien Dios resucitó y lo hizo Señor y Cristo. Este día, mis hermanos, como obra, como resultado de la obra del Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Esto es lo que conocemos como el comienzo de la iglesia. Aquí, mis hermanos, lo que vemos como un evento causa y efecto, causa y efecto. Es decir, que con la llegada del Espíritu Santo causa un efecto poderoso sobre los apóstoles para que ellos testifiquen acerca de Jesucristo. Vemos que con la llegada de los apóstoles, del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos ahora testifican de Jesucristo con argumentos sólidos y demostraciones de poder irrefutables. Y es este, mis hermanos, precisamente el título del sermón de hoy. El testimonio irrefutable de Jesucristo. El testimonio irrefutable de Jesucristo. Y lo vamos a ver en 3 puntos o en 3 escenas, que fue lo que leyó nuestro hermano Eduardo. El primer punto es una manifestación del poder recibido. Una manifestación del poder recibido. El segundo es testificando acerca del Cristo resucitado. Y el tercer punto es la respuesta al mensaje. Y si usted quiere ver esto cuál sería la idea que abarca, cuál sería la idea que sobresale y abraza el mensaje de hoy, sería el siguiente: proclamemos al Cristo resucitado para arrepentimiento y perdón de pecados. Si algo se quiere llevar usted hoy, llévese eso. Proclamemos al Cristo resucitado para arrepentimiento y perdón de pecados. Comencemos, mis hermanos, con el primer punto. Una manifestación del poder recibido. Y lo que vimos ahí en ese relato es que Pedro y Juan subían hacia el templo en la hora novena, la hora de la oración. Y ahí se encontraba un cojo de nacimiento que lo llevaban todos los días a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna. Y existe un encuentro ahí entre los apóstoles y el cojo. Y por supuesto el cojo al verlos les pide limosna,
Luego Pedro y Juan lo ven y le dicen, míranos. Y el cojo espera recibir algo de ellos, pero el cojo recibe algo mucho mejor que lo que él esperaba. Y recibe una sanación inmediata, mis hermanos, es lo que vemos ahí. Vemos que él recibe una sanación inmediata porque se pone de pie, camina, salta, y no solamente eso, alaba a Dios. Todo esto, mis hermanos, rodeados de un montón de testigos, porque era una hora con mucho tráfico. Era la tercera oración del día, la hora novena. Eso viene siendo a eso como de las 3 de la tarde. Entonces, en esta ocasión, mis hermanos, Pedro y Juan se encuentran a la entrada del templo. Como habíamos dicho, aproximadamente a las 3 de la tarde, una hora muy transitada. Y ese detalle es muy importante conocerlo aquí, porque nos va a ayudar a entender la magnitud, el impacto que esto creó entre los testigos. Es un detalle muy particular porque esta hora de la oración implica que muchas personas van a presenciar lo que está a punto de suceder. Entonces, había un cojo de nacimiento que llevaban y ponían ahí a la puerta del templo para que pidiera limosna. Y en ese momento, mis hermanos, cuando el cojo les pide limosna a ellos, Pedro le dice, míranos, y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Ciertamente, mis hermanos, esto es una demostración del poder que habían recibido los apóstoles. Este hombre cojo de nacimiento, no es que este hombre en algún momento experimentó lo que era caminar, es que él era cojo de nacimiento. Esperaba recibir algún tipo de ayuda económica, pero en su lugar recibió una sanidad inmediata. ¿Cómo sabemos que fue inmediata? Vayamos al texto, mis hermanos. Dice, de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios, como producto de lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. Todo el pueblo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que ese hombre era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Todo el pueblo, mis hermanos, todo el pueblo vieron esto ocurrir. Esto no fue coincidencia, mis hermanos. Este milagro que tomó lugar en medio de estas personas, lo que permitió es que ellos pudiesen estar en un momento muy específico para que fueran testigos de primera mano de lo que iba a ocurrir. Estos testigos no solamente vieron el milagro poderoso que había ocurrido, pero pudieron reconocer, sí, este es el hombre que por mucho tiempo, más adelante en el capítulo 4, recibimos más información y nos dice que ese hombre tenía más de 40 años. O sea que pueden imaginarse la gran trayectoria de, no sé si decirle limosnero del templo que él traía en medio del pueblo. Entonces todo esto, mis hermanos, hace muy difícil, podemos decir imposible, negar el milagro que había ocurrido. Todo lo contrario, ellos se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Ahora, me gustaría hacer un breve paréntesis aquí, mis hermanos, y hablar de que los milagros de este tipo tuvieron un lugar en un momento muy específico de la iglesia primitiva, donde Dios obró con sanidades para afirmar el testimonio de los apóstoles, dado que durante ese tiempo el Nuevo Testamento no había sido escrito. El propósito de estos milagros era poner las miradas en Jesucristo como el origen del milagro, porque nadie podía atribuirse a sí mismo algo que solamente podía provenir de Dios, ni siquiera los mismos apóstoles. Entonces, a medida que el evangelio se propaga y los libros del Nuevo Testamento son escritos, estos milagros cesan, porque ahora la palabra de Dios, la Biblia, es el mayor testimonio de Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir, mis hermanos, que Dios en su santa y perfecta e infinita voluntad continúe sanando a enfermos.
De hecho, nosotros sanamos, ¿verdad? Escuchábamos ahora al pastor Eric pidiendo que continuemos orando por la hermana Carmín. Nosotros continuamos orando por sanidad de los enfermos que se encuentran en medio de nosotros. Pero voy a usar una frase aquí del pastor Kidani que dice, estas demostraciones de poder son descriptivas, no prescriptivas. Eso quiere decir que describen cómo Dios obró en un momento específico según sus propósitos. No dictan que de igual manera se tienen que ver en nuestros tiempos. Entonces, si recordamos Hechos 1:8, cuando comenzamos este mensaje, hablamos de Hechos 1:8 como el centro o la razón por la cual este tipo de cosas estaban sucediendo, nos pudiésemos preguntar, o sea, ¿cómo los apóstoles serían testigos de Jesucristo? ¿Cómo podrían ellos testificar de este mensaje ante el mundo? Y no solamente al mundo, ante los judíos, los mismos que habían matado al Hijo de Dios. ¿Cómo pasaría esto? Bueno, mis hermanos, ahora mismo nosotros estamos frente a la respuesta. ¿Cómo pasaría eso? Bueno, con el cumplimiento de la promesa de la llegada del Espíritu Santo, los discípulos recibieron poder para testificar. Es decir, poder más testimonio. Ellos tenían el testimonio, ellos habían caminado. Pedro dice, nosotros somos testigos de lo que Dios hizo con el que ustedes mataron, lo resucitó. Pero ahora ese testimonio, mis hermanos, viene acompañado de poder. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, una manifestación o una demostración del poder recibido no es el fin en sí mismo. Esta demostración de poder no termina ahí. Sería como decir, había un hombre cojo que todo el mundo conocía y fue sano, y todo el mundo vio que fue sano, fin de la historia. No, mis hermanos. Para estos judíos presentes, el hecho de que este hombre haya sido sanado era una señal poderosa, evidentemente. Por una parte, ellos estaban en shock al ver caminar a un cojo que ellos reconocían. Y por otra parte, era un hombre discapacitado que pedía limosna. Eso nos puede hacer pensar de que muy probablemente esta persona era marginada por la sociedad. Pero Dios, mientras este hombre probablemente era marginado por la sociedad, Dios obró un milagro y con ello captura la atención de los que ahí estaban presentes. Y por medio de este milagro, Dios, una vez más, prepara el terreno para el segundo sermón de Pedro. Lo que nos lleva al segundo punto del mensaje de hoy. Testificando acerca del Cristo resucitado. Testificando acerca del Cristo resucitado. Y la primera reacción que encontramos ahí en estos versículos, del versículo capítulo 3, versículo del 11 al 26, es que realmente fue un impacto real. Es decir, los testigos que estaban ahí se asombraron y se maravillaron. Y quizás diríamos, bueno, ya, parece que se logró el propósito. Pero no, mis hermanos, estos hombres tenían su mirada puesta en Pedro y en Juan. Y aunque estaban asombrados y maravillados, muy probablemente estaban llegando a las conclusiones incorrectas. En esta nueva etapa, o en esta nueva escena que estamos viendo ahí, vemos que la multitud respondió con asombro ante el milagro. Fue tal el asombro que corrieron al lugar donde estaba Pedro y Juan y el hombre que había sido sanado. Imagínate la escena, o sea, por un momento, imagínate estar rodeados por una multitud de personas con sus ojos puestos en ti. Estas personas, mis hermanos, estaban atónitas frente al evento sobrenatural que había ocurrido. Atónitas. Esta reacción de asombro da paso al segundo sermón de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro notó que esta reacción de asombro estaba equivocadamente dirigida a ellos, a Pedro y a Juan. Y Pedro, inmediatamente, sin pensarlo dos veces, los corrige diciendo,
¿por qué se maravillan de esto? O sea, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiésemos hecho andar. Pedro está reconociendo que lo que ocurrió ahí no proviene de él. No fue él que lo originó. No es su poder, tan siquiera. En otras palabras, ustedes se equivocan si creen que nosotros hicimos este milagro en nuestro poder. Ustedes se equivocan. No se trata de eso. Pedro no había hecho un milagro en sus propias fuerzas, ni tampoco fue algo que ellos planificaron. Ellos iban de camino al templo. Recuerden que en ese tiempo, mis hermanos, no existía la iglesia o iglesias locales como existe en nuestro tiempo. Los creyentes seguían yendo al templo, por supuesto, con un corazón distinto, no de forma rutinaria, no con rituales, pero seguían yendo al templo a adorar a Dios. Entonces, frente a la necesidad de explicar lo que acaba de pasar, Pedro conecta este milagro con Cristo, diciendo que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob ha glorificado, es decir, ha exaltado a Jesús, a quien ellos rechazaron. Versículo 13 dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Entonces Pedro dice, no pongan su mirada en nosotros, no se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Lo que acaban de ver apunta a Jesús, al siervo de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios estás hablando, Pedro? El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es de este mismo Jesús que estamos testificando, el mismo Jesús que ustedes repudiaron y asesinaron, pero que Dios resucitó. Mi hermano, estas son implicaciones terriblemente acusatorias. Y si usted presta atención, usted va a ver que del versículo 11 al 26, usted va a ver que hay una sección acusatoria. La primera parte es Pedro señalándolos como asesinos. Después hay como un puente donde muestra que en Dios hay gracia. Y al final les recuerda de la promesa y del pacto de Dios. Pero en este momento Pedro los está acusando, está señalando su pecado y su maldad. Que Jesús sea el siervo de Dios, del Dios de sus padres, no otro Dios, el mismo Dios en el que ellos creen, quiere decir que Jesús es el Mesías prometido que anunciaron los profetas. Pedro está testificando acerca del mismo Mesías que los profetas habían anunciado, mis hermanos. Esto es desgarrador. Porque esto le está diciendo a este grupo de judíos que ellos se equivocaron. Y se equivocaron terriblemente juzgando a Jesús como un blasfemo, ¿verdad? Como un impostor. Recordemos, mis hermanos, que Jesús fue verdaderamente rechazado por los judíos. Encontramos ahí en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús, a quien ellos rechazaron, Dios ha glorificado. Jesús fue glorificado por el rol de Mesías en su obra redentora que Él hizo a favor de nosotros. Ciertamente Jesús fue rechazado primeramente en sus corazones, pero luego de eso también pasaron a rechazarlo al punto que lo llevaron y lo entregaron y lo repudiaron en presencia de Pilato. Incluso cuando Pilato había resuelto, este hombre es inocente. Relata la Biblia que 6 veces Pilato dijo, este hombre es inocente. Pero con todo eso, el pueblo insistió y pidió que Jesús debía ser crucificado.
En el versículo 14 y 15 dice así: pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Este es el testimonio de Pedro y de Juan. Ahora, ahí encontramos dos palabras interesantes, mis hermanos. Pedro, refiriéndose a Jesús, le llama santo y justo. Y esto, mis hermanos, son calificativos que solamente están reservados para Dios. Solamente Dios es santo y justo. Y ahora Pedro dice que Jesús es santo y justo. Eso es un claro indicativo de la naturaleza divina de Jesucristo. Es por eso que Pedro le dice a estos oyentes: ustedes dieron muerte al autor de la vida. Esta es una declaración cargada de ironía. ¿Cómo le puedes dar muerte al autor de la vida? ¿No es el autor de la vida? Es una trágica ironía que el pueblo judío haya matado a quien originó la vida. Pero por supuesto, es imposible que la muerte retenga al autor de la vida. Dios le resucitó. Pero así de perverso, mis hermanos, es el pecado. Y eso es lo que esto trata de mostrarnos. Así de perverso es nuestro pecado, que podemos llegar a rechazar y asesinar a aquel que vino a reconciliarnos con Dios. Cuando vemos un pasaje como esto, mis hermanos, podemos ver la profundidad de nuestra maldad, que no tiene límites, que puede llegar incluso a matar, a juzgar al autor de la vida, a Dios mismo, el santo y justo. En los siguientes versículos del 16 al 18, Pedro hace un puente, es lo que yo le decía hace un rato, y pasa de señalar la culpa a mostrar la esperanza que hay en Cristo para reconciliación con Dios. Pedro explica que la fe que viene por medio de Jesús le dio sanidad perfecta a este hombre en presencia de ustedes. Una vez más, apuntando que lo que había ocurrido tenía explicación en la persona de Jesucristo. Jesucristo, como el autor de la vida, tiene el poder de sanar de forma inmediata y perfecta. Él creó la vida. ¿Qué tiene de imposible para el autor de la vida, para Jesucristo, sanar un cojo de nacimiento de más de 40 años? Ninguna. La sanidad de este hombre, mis hermanos, fue instantánea. Este hombre de 40 años que nunca había podido caminar por su propia cuenta. Solamente imagínense los músculos de sus piernas. Nunca se habían ejercitado, débiles, súper débiles. Y con todo eso este hombre camina de forma inmediata. No solamente camina, sino que salta. Y no solamente salta, sino que alaba a Dios. Esto muestra necesariamente evidencia de lo que Dios hizo, no solamente en lo externo, físicamente, pero en el corazón de ese hombre. Por eso se habla ahí de una sanidad perfecta. Y aunque ustedes, Pedro refiriéndose a esta audiencia judía, y aunque ustedes son culpables de matar al autor de la vida, ustedes obraron por inocencia, al igual que sus gobernantes. Eso le dice Pedro a esta gente. Que realmente sí, ustedes lo mataron, ustedes son culpables, pero ustedes lo hicieron en ignorancia. Ustedes lo hicieron en ignorancia. Y ahí empezamos a ver destellos de la esperanza, mis hermanos, para esta gente que claramente eran pecadores que merecían el infierno. Y la razón por la cual hay esperanza, mis hermanos, es porque este era el plan de Dios. Que Jesucristo debía padecer. Era el plan de Dios. En el primer sermón de Pedro, es decir, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 22, dice así, lo pueden buscar en su Biblia. Capítulo 2, versículo 22, dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes,
con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Versículo 23 dice, este fue entregado por el plan predeterminado, escuchen esto, plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Es decir, Dios entregó a su Hijo según su propósito y según su conocimiento eterno. Y también los judíos lo mataron en la cruz. Las dos cosas son ciertas. Esto es lo que nos enseña, mis hermanos, es que la ignorancia no elimina nuestra culpa. La ignorancia no elimina o no desvalida nuestro pecado. Pero en Cristo siempre encontramos perdón y restauración. Ahora, ¿qué tenían que hacer estas personas? Ya le habían dicho Pedro en su sermón que eran unos pecadores que habían matado al Hijo de Dios. No cualquier Dios, el mismo Dios de sus padres, de los profetas, y habían matado al Mesías que había sido prometido. Ahora le está diciendo que ellos lo hicieron en ignorancia también. Y la pregunta es, ¿qué tenían que hacer estas personas? Porque parece que hay una ventanita de esperanza para ellos. Versículo 19, mis hermanos, dice así, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Gloria a Dios, mis hermanos. Había esperanza para esta gente como lo hay para nosotros hoy. Había esperanza. Hay un llamado aquí a arrepentirse y a convertirse de su maldad, de sus pecados. Y dice, para que sus pecados sean borrados. ¿Quién puede borrar pecados sino Dios? Y hay una promesa, mis hermanos, que como consecuencia de que los pecados sean borrados, dice que vendrán tiempos de alivio en la presencia de Dios. Esto de arrepentirse, mis hermanos, es dar un giro de 180 grados. Cuando yo voy en esta dirección, en rebeldía, con la mente entenebrecida, esforzándome en seguir pecando, me arrepiento y la idea es dar un giro y ahora conducirme en la dirección totalmente opuesta. No es un remordimiento, no es una culpa que me carcome en mi corazón, pero que no lleva a ninguna acción. Es necesariamente un cambio de dirección total. Mis hermanos, había esperanza para estos judíos, había esperanza para que ellos recibieran perdón por sus pecados. Como les dije, como también lo hay para nosotros. Nosotros creyentes, cuando en oportunidades hemos cedido al pecado y hemos escogido al pecado por encima del autor de la vida. En momentos de nuestra vida, mis hermanos, es como que ahí tenemos al asesino que tiene que ser condenado y tenemos al Hijo de Dios. Y diariamente, mis hermanos, nuestra fe es puesta a prueba cuando decidimos escoger al pecado por encima del autor de la vida. Pedro llama a esta audiencia a arrepentirse y a convertirse a Jesucristo para perdón de sus pecados. Y frente a este llamado, mis hermanos, no existe excusa, no existe argumento ni justificación que se mantenga de pie frente al mensaje del Evangelio. No hay excusa, mis hermanos, no hay nada que tú puedas formar en tu mente o amigo que te encuentras aquí hoy. No puedes escapar del mensaje del Evangelio. Solo a través de Cristo los pecados serán borrados. Y esta es la misma realidad para toda persona que aún no vive para Dios. Solo en Cristo podemos hallar restauración para nuestras vidas. Solo en Cristo Dios suple nuestra más grande necesidad, el perdón de pecados. La única esperanza de paz y descanso
y de tiempos de alivio proviene de Dios. No lo busquemos en nada terrenal. No lo busquemos en la esperanza de que cuando yo pueda alcanzar cierto nivel o cierto estatus, o cuando mi familia esté en esta posición, tendré tiempos de alivio. O cuando yo alcance aquel proyecto personal que he estado trabajando por meses y años. No, mi hermano, no es así. Esta es la esperanza más sólida y digna de confianza. Porque Él, el siervo de Dios, el santo y justo, es quien ha intervenido para bendición de nuestras vidas. Pero Pedro continúa presentando argumentos irrefutables y cita palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Y lo que Pedro desea es persuadirlos diciéndole, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres. Ya esa pequeña ventana de luz, de esperanza, como que empieza a agrandarse. Y ahora lo que Pedro le está diciendo, sí, ustedes son culpables. Y sí, ustedes mataron al autor de la vida. Pero ustedes son los hijos de los profetas. Ustedes son los hijos del pacto que Dios hizo con sus padres. Es decir, esta promesa le pertenece a ustedes. En otras palabras, la promesa de un Salvador que ponga paz entre Dios y ustedes es para ustedes. Esta promesa es para ustedes. Ustedes son los hijos de este pacto. Primero, usa una referencia que encontramos en Deuteronomio, capítulo 18, que dice así: el Señor Dios levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. Estas son palabras de Moisés. A él prestarán atención en todo lo que les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y luego Génesis 22, encontramos una referencia sobre la promesa a Abraham, que dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estos eran textos, mis hermanos, que estos judíos conocían muy bien. Y Pedro los está confrontando una vez más, los está persuadiendo con la palabra de Dios. Dios resucitó a Jesús para salvar a todo pecador de su maldad o su iniquidad. A los judíos primeramente, según estas promesas que vemos, pero también a los gentiles. Podemos ver en Romanos 1:16 que dice así el apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Este mensaje del evangelio, mis hermanos, también es para nosotros los gentiles. Y esa es la razón por la cual hoy estamos sentados aquí. Si el Señor ha restaurado nuestras vidas, el evangelio ha tocado, ha impactado, ha confrontado nuestra maldad. Hemos recibido el regalo de salvación de parte del Señor, es porque el evangelio también es para nosotros los gentiles. El evangelio de Cristo demanda lo mismo de los judíos que de los gentiles. Aquí no baja la barra del estándar, es la misma para ambos. ¿Y cuál es? Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Esto aplica, igualmente para todos, ya que compartimos la misma condición humana. Somos pecadores. Ahora, vimos como el milagro, ¿verdad? ¿Recuerdan el milagro sobre el cojo? No fue el fin en sí mismo. Ahora Pedro termina de predicar el evangelio por segunda vez. Termina de predicar el evangelio de Jesucristo, pero aún ahí la historia no termina. Entonces no terminó la historia en la sanación del cojo, pero tampoco termina en la exposición del evangelio. Como decimos comúnmente, toda exposición
del Evangelio demanda una respuesta. Y ese es el punto, nuestro último punto. Llegamos ahí, mis hermanos, la respuesta al mensaje. La respuesta al mensaje. Y ahí nos encontramos ya en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4. En esta última escena podemos ver que los apóstoles son perseguidos por primera vez. Ya empezamos a ver la persecución en contra de los creyentes a causa de proclamar el nombre de Jesucristo. Pero vemos dos reacciones aquí, vemos dos distintas reacciones en respuesta a la proclamación del Evangelio. La primera que encontramos es la respuesta de los líderes religiosos. Pedro en su discurso señaló que por su ignorancia ellos habían repudiado, habían matado al Mesías prometido. Y aún así, mis hermanos, después de haber escuchado este sermón, después de haber sido confrontados con la verdad del Evangelio, ellos continuaron oponiéndose rotundamente a la verdad de Cristo. Y no por falta de evidencias, mis hermanos, sino por corazones endurecidos. Ahora, yo te hago esta pregunta hoy. ¿Cómo tú respondes a este mensaje hoy? ¿Cómo tú respondes a este mensaje? Vemos estos líderes religiosos, una vez más, con argumentos, con evidencia frente a ellos. Y ellos continúan endurecidos. Pero tú, ¿cómo respondes a este mensaje hoy? Si todavía no vives para Dios, el Dios de la Biblia, ¿cómo tú respondes a este mensaje hoy? No es coincidencia que Dios, en su soberanía, en sus planes, te traiga aquí hoy. Quizás por primera vez. O quizás tú has estado aquí múltiples veces escuchando el mensaje del Evangelio. ¿Cómo respondes al mensaje del Evangelio? Yo te ruego que prestes atención, porque cada vez que tú escuchas el mensaje del Evangelio, más y más evidencias son presentadas delante de ti. Yo te pido que ores, que le pidas a Dios, que hables con Dios y que te muestre tu necesidad de Cristo para que tus pecados sean borrados. Ahora, creyente, ¿cómo respondes a este mensaje? ¿Reconoces la grandeza y el poder del mensaje del Evangelio para transformar vidas destruidas por el pecado? ¿Reconoces esa necesidad de poder proclamar el Evangelio porque almas están perdidas sin Cristo? Mis hermanos, somos nosotros los que Dios llama a testificar de Jesucristo. Nadie más, nosotros. Estamos llamados a proclamar al Cristo resucitado para arrepentimiento y perdón de pecados. No se lo dejes solamente al pastor. No le dejes esta tarea solamente a los líderes. Si eres creyente, esto también te toca a ti. Ahora, si no fuera por el mensaje del Evangelio, no hubiera razón para reunirnos y mucho menos llamarnos iglesia. Si no fuera por el mensaje del Evangelio, mis hermanos, no hubiese sermón que predicar. No hubiese canciones que cantar. Y no hubiese vida en comunidad que tengamos que poner en práctica. Este es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Pero porque nosotros tenemos este mensaje, porque nosotros ahora hemos sido llamados a proclamar a este Cristo resucitado para arrepentimiento y perdón de pecados. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que necesariamente responder a este mensaje. Ahora, nosotros no ponemos nuestra atención en el resultado, en los números, en lo que se está alcanzando. Pero nosotros ponemos nuestra mirada en que Cristo sea exaltado. Ahora, el mensaje del Evangelio confronta la maldad del corazón del hombre. El mensaje del Evangelio es humillante, destruye nuestro orgullo
sea que eres un creyente o que no seas creyente. El mensaje del Evangelio eleva a Dios, su amor, su justicia, su gracia por encima de nosotros. Es decir, Dios grande y yo pequeño. El mensaje del Evangelio nos da, mis hermanos, la más grande esperanza de que nuestros pecados puedan ser borrados. Y es este mismo mensaje que vemos aquí a Pedro predicar sobre este Jesucristo y este Evangelio. Ese mismo mensaje es el que te salvó a ti, como me salvó a mí en algún momento de nuestras vidas. Es ese mismo mensaje, mis hermanos. Ahora, Pedro y Juan fueron arrestados por los líderes religiosos, pero eso no impidió que el Evangelio tocara corazones de muchos otros. Si usted lee ahí al final, versículo 4, dice que el número total de creyentes aumentó a 5,000 hombres. En el primer sermón de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. A esos 3,000 se están añadiendo unos cuantos más para sumar un total de 5,000 creyentes. Es decir, que esta predicación, mis hermanos, no fue en vano. Para nada. Para concluir, mis hermanos, quizás tú todavía te estés preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? No sé, entiendo lo que pasó ahí en Hechos, capítulo 3, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Piensa en lo siguiente. En la actualidad, año 2023, ¿puedes creer que tú y yo aún seguimos cumpliendo el llamado de Hechos 1:8 de ser testigos de Jesucristo? ¿Tú puedes creer eso? ¿Te sientes relacionado con eso? ¿Te sientes relacionado con Hechos 1:8? Sí, mi hermano, deberías sentirte muy relacionado. Nosotros seguimos siendo testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Yo no sé cómo usted se sienta en cuanto a su entendimiento de las Escrituras, pero usted no tiene que ser un teólogo. Usted no tiene que ir a un seminario para testificar de Jesucristo al mundo. Si algo se sorprendían los judíos cuando veían los apóstoles, es porque sabían que estos hombres no eran preparados académicamente. Y la única explicación era Jesucristo y el caminar que ellos tuvieron con Él. Entonces, nosotros seguimos siendo testigos de este mensaje ante el mundo, hasta los confines de la tierra. Si fuésemos a ponerle nombre a ese confines de la tierra, diríamos Tampa, Florida. Y este llamado no ha terminado, ni su necesidad ha disminuido. Año 2023. Más de 2,000 años atrás, este llamado sigue siendo el mismo. Y su necesidad no ha disminuido. Igual de importante y central que eran para los creyentes del primer siglo, sigue siendo para nosotros el ser testigos de Cristo ante un mundo que sin arrepentirse y sin convertirse a Cristo, no verán sus pecados borrados. Ahora, nosotros contamos con la revelación completa de Dios, la palabra de Dios. Este, mis hermanos, es el testimonio más grande, más sólido e inquebrantable que nosotros tenemos para testificar de Jesucristo. Ya no necesitamos de sanidades como lo que acabamos de ver aquí. Pasó en un momento específico de la historia. Dios puede seguir sanando, pero no con esos propósitos. La misma palabra de Dios es la que da testimonio de la obra y persona de Jesucristo. Una persona sin Cristo es culpable ante Dios por su pecado. Una persona sin Cristo no es amigo de Dios. No hay heredad que te pueda acercar a Dios. No lo hizo con los judíos, el llamado pueblo de Dios. No había heredad, no había historia de raza que te pudiera acercar a Dios si no te arrepentías de tus pecados. Entonces, una persona sin Cristo no es amigo de Dios, más bien es su enemigo y está a la espera del justo
juicio de Dios. Pero en Cristo, mis hermanos, hay perdón de pecados. Alguien dijo, para que las buenas noticias sean buenas, primero tienes que escuchar las malas noticias. Y ese es el testimonio que vemos aquí, que Pedro dio. Presentó, argumentó las malas noticias primero, para que después pudieran ver la gloria y la grandeza de Jesucristo y la esperanza tan grande que nosotros tenemos con nuestro buen Dios para restauración de nuestros pecados. El ánimo aquí, prediquemos el evangelio de Jesucristo en su totalidad. Prediquemos, mis hermanos, el consejo de Dios completo. De seguro no es un mensaje muy popular en nuestros tiempos, como nunca lo ha sido. Pero yo les animo que vale la pena predicar a Cristo, al Cristo resucitado. Y como dijo Martín Lutero al final de su respuesta ante esta asamblea que le exigía que se retractara de lo que ellos consideraban herejía, él terminó diciendo que Dios me ayude. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude mientras somos testigos de nuestro Salvador ante el mundo. Acompáñame a orar. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad de exponernos a tu verdad, de poder ser una vez más recordados, Señor, del mensaje del Evangelio que permitió que nuestra maldad, nuestro pecado fuese borrado. Este mensaje, Señor, que ha traído alivio a nuestra vida, ha traído paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, te damos gracias porque tu obra, Señor, descansa en ti y solamente en ti, no en nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres tú quien orquesta cada etapa, cada proceso, cada oportunidad para que nosotros podamos testificar de Jesucristo. Eres tú, Señor, quien pone palabras en nuestra boca, Señor. Eres tú, Señor, quien nos mueves y abres puertas, Señor, que nosotros ni con nuestras propias fuerzas pudiéramos hacer. Esta es tu obra, Señor. Eres tú quien salvas. Ahora yo te ruego, Señor, que nosotros podamos entender, Señor, que aún somos testigos tuyos hasta los confines de la tierra. Síguenos usando, Señor. Síguenos usando en nuestros contextos donde tú nos has puesto, Señor, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en el vecindario. Ayúdanos, Padre, a ser luz y sal en este mundo que vive a espaldas tuyas, rechazándote, haciéndote oposición, ignorando, Señor, que mientras sigan en ese camino, solamente esperan el juicio eterno y condenación eterna por sus pecados, y que solo en Cristo hay alivio y perdón de pecados. Úsanos, Señor, anímanos, Señor, a comprender tu verdad. Ayuda a que nosotros podamos cada vez más tener una comprensión mucho más profunda, mucho más clara de lo inagotable, de la grandeza, de la maravilla, de lo glorioso que es el mensaje del Evangelio en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén y amén. Señor le bendiga, mis hermanos.